Hemos estado hablando acerca del gozo, que es el gozo cristiano. Y todo empezó con el concepto y la definición de lo que es ser amargado. Porque esa es una expresión muy frecuente hoy. Ven a una persona preocupada o triste o enojada por cualquier razón. Entonces ya está amargada, amargado. Y yo les decía que decirle amargado a otro, especialmente si ese otro o esa otra es cristiana, es decirle, usted no confía en Dios, usted no cree en Dios. Mucho cuidado con las palabras. Porque dice Santiago que cada que nosotros hablamos, ofendemos. Hay un dicho en Colombia que dice, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida. Pero parece que los seres humanos todo lo entendemos mal. A veces nos están diciendo cosas bonitas y nosotros las oímos feas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lengua, con lo que se dice. Yo no creo que entre los cristianos hayan amargados, porque la segunda característica del fruto del Espíritu Santo es el gozo. La primera es el amor, la segunda es el gozo. Y veníamos diciendo que el gozo cristiano tiene que ver todo con la salvación. Es por la salvación que hay gozo en nuestros corazones. Si no hay gozo en nuestros corazones, significa que no hemos entendido nada del Evangelio. Significa que no entendemos qué es el pecado. Significa que no entendemos la malignidad del pecado. Significa que no entendemos qué es el infierno. Y sobre todo significa que no entendemos quién es Dios. Ustedes se recuerdan que el domingo pasado, uno de los últimos versículos que consideramos en el sermón fue Josué 24. En ese capítulo donde Josué le dice al pueblo de Israel, bueno, escojan a quién servir. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero ustedes deben escoger a quién servir. Y Josué estaba hablando al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a aquellos que habían salido de Egipto, a los que les habían repartido la tierra prometida. Y Josué en el capítulo 24, en el versículo 14, les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Porque estábamos viendo en el Salmo 16 que los íntegros son los que hallan el gozo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo va a ser eso? El versículo lo dice. Hay una orden. Quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid, orden, servid a Jehová. Yo les he dicho siempre la frase de Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hay muchas cositas que usted ama sobre la tierra. Hay muchas cositas sobre las cuales usted está aferrado o aferrada y no se quiere soltar. Perdóneme la cantaleta, pero el asunto del tiempo hoy en día es un ídolo. Es tan ídolo
que todos decimos el tiempo es oro. Claro que lo perdemos. Lo echamos a perder de muchas maneras. Y el tiempo no regresa. El tiempo que se fue y no regresa. Es irrecuperable. Pero nosotros lo volvemos un ídolo. Por el tiempo no oramos. Por el tiempo no estudiamos la Biblia. Por el tiempo no ministramos la familia. Por el tiempo no venimos a culto. Por el tiempo no adoramos. Por el tiempo. ¿Cuál es la frase predilecta nuestra hoy? Estoy ocupado. Estoy muy ocupado. Y otra frase predilecta, si no trabajo no como. A mí no me va a venir a traer aquí el Señor el mercado. Si yo me acuesto en la hamaca no me llueve el pan. Racionalización. Cuando Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma, estaba hablando de los holgazanes. Estaba hablando de los sinvergüenzas, estaba hablando de los conchudos, estaba hablando de los perezosos. Pero no haga del trabajo otro ídolo. Sirva a Dios con integridad. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, te dice todos los días, busca primero mi reino y mi justicia, que las demás cosas serán ¿qué? ¿Usted no cree eso? ¿Por qué? Porque usted se mata por añadir. Yo también. Y eso es idolatría. Dios dice, yo lo voy a añadir. Y si Él lo dijo, eso es cierto. Eso es verdad. Dios no miente. Pero cuando usted mete la mano, Dios la saca. Porque Dios no va a compartir con usted su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Porque cuando usted mete la mano, usted va a decir, como soy de capaz en esta vida. Es que yo sí sé cómo son las cosas. Tengo habilidad para los negocios. Soy un excelente trabajador. Mi patrón depende de mí. Y si yo le digo que me voy a ir, se arrodilla y me ruega que no me vaya. ¿Sabe una cosa? Todos somos inútiles. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie es imprescindible. Todos somos reemplazables. Todos. Sirvan a Dios con integridad. Dejen los ídolos. El término integridad en el griego se traduce literalmente incorruptible o inmortal. Lo íntegro se define como una cosa que no está sujeta a cambios, que no está sujeta a corrupción. Por eso, el único inmutable es ¿quién? Dios. El único íntegro es Dios, porque Él no cambia. Todo lo íntegro es algo que se caracteriza porque no se corrompe, porque no se daña, porque no se altera. La gran virtud cristiana que no se puede imitar es la perseverancia. La gran virtud. Pero la perseverancia es lo que te hace íntegro. Por eso, cuando hablamos de perseverancia de los cristianos, hablamos de la perseverancia de Dios en nosotros. Es Dios el que persevera
cuidándonos, transformándonos, ayudándonos conforme a su palabra y a sus promesas. La palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se están enamorando de la Biblia. Yo le pido a Dios todos los días: Padre, enamórame de tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Hazme fanático de tu palabra. Porque la Biblia es precisa. Dios es muy sabio. Escogió el hebreo, el arameo y el griego para sus originales de la Sagrada Escritura, porque son idiomas sumamente precisos. Gracias a Dios no fue español, porque en español con una palabra podemos decir 10 cosas. En griego no, en hebreo tampoco. Es lo que es, punto. Cuando usted lee en Romanos 5:1 y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee eso, así es. No le busque más a eso. Así es. Si estoy justificado por Cristo, tengo paz para con Dios. Punto. Se acabó. No hay más. Cuando usted lee en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si lo dijo el Señor, si lo inspiró y lo mandó a escribir en griego, así es. Eso no tiene otras implicaciones, no tiene peros. Así es. Cuando usted lee en Tito capítulo 3 versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es. Herederos no quiere decir otra cosa. No es metafórico. No es una figura literaria, es la verdad. Ahora usted que me está escuchando aquí, realmente se siente heredero de Dios. ¿Usted sabe lo que ha heredado? Heredó todo. Porque Dios el Padre le entregó todo al Hijo y somos coherederos con el Hijo. ¿Y eso qué significa? Que lo tienes todo, que no te falta nada. Esa es la palabra de Dios, íntegra, perfecta, sin errores, concreta, clara, para usted y para mí. Y hay versículos que corroboran esto de una manera extraordinaria. Vayan a Colosenses 2:10, búsquenlo, porque este versículo, aunque ustedes lo han oído 1000 veces, quiero que hoy lo piensen muy bien. Quiero que Colosenses capítulo 2, versículo 10, y ayúdenme a leerlo, ayuden un poco mi voz, ayúdenme a leerlo. Colosenses 2:10. Todos vamos. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Dos grandes verdades que a mi modo de ver contienen todo el mensaje de la revelación. Ustedes y yo, como creyentes, ahora yo supongo que usted es creyente por estar aquí. Y le doy gracias a Dios porque usted está aquí. Y estoy seguro que está aquí no porque usted quiso, sino porque Dios lo trajo. Estoy seguro de eso. La iglesia más problemática que uno encuentra en el tiempo de los apóstoles
en la iglesia de Corinto. Egoísmos, peleas internas, rebelión contra Pablo, pusieron en duda su condición de apóstol. Había depravación sexual, desorden en el culto, abuso de los dones. Terrible iglesia. ¿Y cómo la llama Pablo? Santos. Amados en Cristo. Cuando usted es creyente y lee un versículo como estos, ¿qué piensa? ¿Qué mensaje recibe? ¿Cómo golpea esto su corazón? Vosotros estáis completos en Él. Una verdad. Y dice el apóstol, añade, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿y saben quién es Él? Él es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nadie por encima de Cristo. No hay autoridad por encima de Cristo. Ustedes están completos en el que es el verdadero emperador. Completos. ¿Qué significa eso? Confiar en Dios es lo que produce el gozo. Creer estas cosas son las que producen gozo. El gozo bíblico, el gozo del Espíritu Santo. Porque Dios no es indiferente a nuestra integridad. Dios no es indiferente a nuestra perfección. Dios no es indiferente a nuestro cambio. Por eso el Señor nos somete a pruebas. Usted está pasando por momentos difíciles, pero le encanta el Salmo 23, ¿no es cierto? Me gusta el Salmo 23. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en este valle de sombra de muerte, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y mi copa rebosa. Y unges mi cabeza como unges a los profetas y a los príncipes. Está pasando por pruebas. Dice el Señor en Santiago, la palabra que no tiene errores, dice, tiene pruebas. Está muy triste, hay muchos problemas. Dice, brinque de gozo, sumo gozo. ¿Por qué? Porque le están dando pruebas para que tenga paciencia. Si usted le pide paciencia al Señor, le está pidiendo pruebas. Paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de la paciencia? Vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, es decir, íntegros, terminados. Porque Dios lo que empieza lo termina. Entonces Dios no es indiferente a nuestra integridad. Dios no es indiferente a nuestra madurez. Dios no nos abandonó a nuestra suerte para crecer. Él está pendiente. Él está orando.
Vayan al Salmo 16, otra vez. Y pongan los ojos en el versículo 3. Dice, para los santos. Si quieren cambiar la palabra santos por creyentes, háganlo. Para los creyentes, para los apartados, para los escogidos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Ustedes se acuerdan cuando la consagración sacerdotal de Cristo en el Jordán, que aparece una voz, y también en la transfiguración se oye una voz, no aparece, se oye y se escucha una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda ¿qué? A él oíd. Aquí la Biblia está diciendo que Dios se complace en sus santos. Porque estás en Cristo. Estar en Cristo es muy importante. Lo único que crea la complacencia de Dios sobre ti es Cristo. Porque estás en Él. Porque el Padre te ve a ti en Él. Salten un poquito y vayan al Salmo 149. El versículo 4 dice, porque Jehová tiene ¿qué? Contentamiento en su pueblo. Porque Él tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes. ¿Con qué? Con la salvación. Estamos hablando que el gozo tiene todo que ver con la salvación. El gozo tiene todo que ver con Dios. El gozo tiene que ver todo con la integridad que Dios produce en nosotros. Si usted no tiene gozo en su vida, si no tiene paz, significa que no eres íntegro delante de Dios. Y ahora cuando contemplemos Lucas 15, vas a mirar quiénes son los hipócritas. A veces nos gusta decirle a la gente, hipócrita. Suena lindo, ¿no? Hipócrita. Cuidado. Cuidado. Esa palabra dice mucho y es muy despectiva. Y acuérdense que el que le diga cretino, estúpido, insensato a su hermano, ya se hace culpable de asesinato. ¿Quiénes son los hipócritas? Vamos a verlo pronto. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios y los medios de gracia, pero especialmente la palabra de Dios, es la herramienta que Dios nos dejó para crecer en integridad, para crecer en sinceridad, para crecer en autenticidad, para crecer en la verdad. Cuando ustedes van a 2 de Timoteo 3:16 y 17, lo saben de memoria, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay mucha gente que le gusta que le enseñen, gente que le gusta aprender. Es útil para redarguir. Eso sí nos gusta mucho. Cuando me ponen argumentos en contra de los míos, eso nos gusta mucho. Para corregir, tampoco me gusta que me corrijan. En esta iglesia, tristemente, hay gente que se ha ido porque los hemos corregido con amor,
Porque en ese bendito consistorio a nadie le damos garrote. Lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Con toda dulzura paternal los tratamos. Pero no les gusta ser corregidos, aunque la corrección viene de la palabra. Entonces la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene lo importante. Leyendo en el griego, diríamos, para que el hombre de Dios sea completamente apto. Eso sería transliterado, completamente apto, enteramente preparado, pero en el griego sería habiendo sido equipado, provisto completamente. Y finalmente dice, todo esto para que vaya hacia toda buena obra. Así que la santidad, el ser apartados y escogidos es obra de Dios. La integridad nuestra, la sinceridad nuestra es obra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, en forma sincera e íntegra. Y la única manera de acercarnos a Dios en forma sincera e íntegra es en Cristo. Si no estoy en Cristo, soy un hipócrita. Cuando usted le dice hipócrita a otro cristiano, le está diciendo, usted no está en Cristo. Usted no vive en Él. Cristo no vive en usted. Tenga cuidado con eso. Demórese un poquito antes de decirle a una persona eso. Hay unos procesos para decir eso. Primero tiene que hablar con Él, a solas. Si no te escucha, traes testigos. Si no te escucha ni a ti ni a los testigos, entrégalo a la iglesia. Los ancianos tratan con él. Y si no escucha a los ancianos, no escucha a la iglesia, ahora sí. Dile, eres gentil. Estaba ayudando a una pareja a arreglar sus problemas. Y estábamos trabajando para que el esposo perdonara a la esposa. Y no podíamos de ninguna manera. Hasta que en un momento de la consejería, un día, el Señor me dice, pastor, no me insista más. Yo no la perdono, así me vaya para el infierno. Y entonces, amigo, que le vaya bien, chao, hasta aquí llegamos. Váyase para su infierno. Y se fue. Yo no sé si para el infierno, pero se fue de la iglesia. Cuando no escuchamos a Dios, cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando nosotros no creemos lo que hemos leído de la palabra de Dios con relación a nosotros, lo que nos ofrece la gracia, lo que nos ofrece el Evangelio, lo que nos ofrece Dios en la Trinidad. Quiere decir, mi querido hermano, que usted como Eva en el Edén piensa que Dios no es íntegro, que Dios no dice la verdad, que Dios no tiene razón. Gravísimo. Y entonces no hay gozo en su corazón, no hay gozo en su vida. No lo puede haber. La complacencia entonces, esa complacencia que Dios tiene con su Hijo y con nosotros, los que estamos en su Hijo. Todo tiene que ver con salvación, todo tiene que ver con Dios. Y hablando del Dios que es el autor de toda salvación, y hablando de nosotros que hemos sido salvos por gracia.
favor, muévanse una vez más, porque es muy importante este versículo, Salmos 194. Salmos 194. El versículo 4. Perdón. 149. La dislexia me traiciona siempre. Ya saben que soy disléxico, ¿no? Siempre me traiciona. 149. Y el versículo 4. ¿Me ayudan a leer todos? 149.4. 149.4. Porque Jehová ese fue el ensayo. Ahora un poquito mejor. Escúchenlo bien, escúchenlo. Porque por eso me encanta el himno 53. Porque habla del gozo de Dios contemplando su pueblo, contemplando su obra. Tiene contentamiento en su pueblo. Bien, si vuelven al Salmo 16, por favor. ¿Qué contraste con el versículo 4 del Salmo 16? ¿Qué contraste? Salmo 16, 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ya habíamos hablado de esto. Pero quiero recordárselo porque recuerdan a Romanos 1, a partir del versículo 18. Dios los deja. Dios los entrega. Dios los abandona. ¿Quieren vivir sin mí? Está bien, tómenlo. ¿Quieren darme la espalda? Está bien, vivan solos. Vayan a su suerte. Dios los abandona a sus propios deseos. Los siguientes versículos del Salmo 16 hablan de la absoluta confianza en Dios como testimonio veraz de la integridad. El versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, mi vida, mi destino. 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Para que entendamos ese versículo, les recuerdo lo que Cristo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os aliviaré. Tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y Romanos 12:2, cuando dice, cuando su mente transformada le lleva a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Preparando esto, leyendo esto, pensé en mis jóvenes otra vez, mis jóvenes de la iglesia. Hoy tengo 2, 3, 4, 5. Usted ya, mis jóvenes, mis adolescentes, mis niños, algún día entenderán cuánto los amo. Pero los jóvenes se alejan de Dios. Los jóvenes
dejan a Dios porque creen que el yugo de Dios es sumamente fuerte, que el yugo de Dios es tosco, es áspero, que es insoportable. Eso sucede porque estos jóvenes no han entendido el Evangelio. Estos jóvenes no han aprendido que Jehová es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa, y que Él es el que nos sustenta, que hay delicias en su presencia, que hay plenitud de gozo en Él, y que su carga es ligera, es suave, porque Él la lleva. El asunto es que no creemos. El asunto es que no nos esforzamos. El asunto es que los padres de familia están muy ocupados en las añadiduras mientras sus hijos se pierden. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. No se mate por poner el pan en la mesa, porque no solo de pan vive el hombre. Sus hijos necesitan el pan del cielo. Necesitan entender que es una delicia andar con Dios. Necesitan vivirlo en sus vidas. Pero a veces sus hijos no ven eso en ustedes, porque ustedes tampoco se dedican en devoción a su Dios. Porque ustedes también están llenos de ídolos, como yo y como todos los seres humanos. Pero no confían en Dios. No hay gozo en sus vidas. No hay confianza en sus vidas. No le creen a las promesas de Dios. Versículo 7. En el versículo 7 y el versículo 8 podemos aprender que confiar en Dios es aprender del Señor. Versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. A usted la aconseja Jehová. A usted lo aconseja Jehová. A usted lo derriba la palabra de Dios. A usted le pega duro la palabra de Dios. Usted se llena de gozo cuando Dios le permite comprender dónde está andando usted mal y dónde está andando bien. Me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Usted se tira en la cama, cruza la pierna y se duerme a roncar. No le viene ningún pensamiento de lo que hizo en el día. No examina qué pasó con su vida, con su proceder, con su actuar. ¿Cómo es posible que usted actúa mal hoy y mañana y dentro de un mes y dentro de un año y no pasa nada? ¿Acaso me va a decir que Dios no lo enseña? ¿Acaso me va a decir que no tiene conciencia? Esa es otra forma como Dios se comunica con usted, con su conciencia. Confiar en Dios es aprender de Dios. ¿Qué tanto aprende usted de Dios? Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cultiven la presencia de Dios, cultivemos. Yo estoy tratando de aprender. Yo le pido a mi Dios en oración: ayúdame a tener conciencia de que tú estás conmigo siempre, en todas partes. Cuando riego las matas, cuando hago el almuerzo,
cuando salgo de compras, cuando voy al médico, cuando estoy en la sala de espera, cuando voy en la buseta. Dios está aquí. Ustedes se imaginan lo que significa que el Omnipotente esté presente. No cabe aquí, pero es grande. Es maravilloso. Y el resultado de esta firme confianza en Dios no es otro que gozo, alegría verdaderos. El Salmo 16, versículos 9 al 11, termina diciendo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Estos versículos se refieren a Cristo indiscutiblemente, a su resurrección, a su sepultura, pero se pueden aplicar al creyente. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13, rápidamente, versículo 4. Se nos quedó Lucas para el próximo sermón. 2 Corintios 13, 4. Segunda de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y algo mucho más contundente, algo que nos haría brincar de gozo, está en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Miren ese pasado perfecto. En la mente de Dios ya hemos resucitado. Es un hecho. Es un hecho en la mente de Dios. Es una realidad. ¿Tienes esa fe? ¿Crees eso? Dice: con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando leen en Efesios: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Porque tú ya estás sentado allá con Cristo, en Cristo, a la diestra del Padre. Por eso Romanos 8:29 dice que a los que predestinó, a los que llamó, a los que amó, también los justificó y también los glorificó. Pasado. Entonces, mis queridos hermanos, confiar en Dios es depender de Dios. Versículos 1 y 2 del Salmo 16. Depender de Dios. Confiar en Dios es tener devoción al Señor. Versículos 3 y 4. Confiar en Dios es deleitarse en el Señor. Versículos 5 y 6. Confiar en Dios es aprender del Señor. Versículos 7 y 8. Y confiar en Dios es regocijarse en Él. Versículos 9 al 11. Se nos quedó el otro Salmo y Lucas para el próximo sermón. ¿O podemos seguir? Sigamos, ok. Antes de todo quiero que piensen en esto. Ustedes se imaginan el último día, el día que el Señor regrese. Si estamos en la tumba nosotros, saliendo de todo ese tierrero. Con gozo.
Ahí yo podré cantar. No habrá más papilomas. Cantaré con toda mi alma. Llenos de luz, porque estamos viendo la luz y hemos vivido en la luz y estamos en la luz. Llenos de gloria, porque vivimos en la gloria y estamos en la gloria. Mientras que otros era verdad, porque no creímos. Pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Rápidamente, y con eso termino, les prometo. Salmos. El Salmo que leímos hoy, el 84. Ahí sí no me equivoqué, ¿no, Valentino? Salmo 84. Sí hay. Ok. Salmo 84. Una miradita nomás para que terminemos. Versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando habla de ejércitos, habla de ángeles. Habla de legiones, del poder de Dios en los cielos y en la tierra. Cuán amables son tus moradas. Versículo 4. Bienaventurados son los que habitan en tu casa. Y ahí tendríamos que ir por la escritura en otro montón de versículos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Casa, presencia. Pregúntate en este momento, ya que vamos a concluir el sermón. Yo habito en la presencia de Dios. Estoy trabajando para tener ese hábito. Dios está aquí. Cuando se me sale una mala palabra, Dios está aquí. Cuando pierdo el buen genio, la buena gentileza, Dios está aquí. Cuando estoy tentado a la fornicación o al adulterio, Dios está aquí. Dios me ve. Él mora en mí. Nada se escapa a su escrutinio. Versículo 5, bienaventurado el hombre. Ahora la palabra bienaventurado, ¿qué significa? Feliz el hombre, gozoso el hombre, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El versículo que les encanta a ustedes, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vivimos en forma muy diferente. Y finalmente una miradita al versículo 12. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Me nació un hijo. ¡Qué alegría! Dichoso el padre y la madre que confían en Dios. Y que Dios va a levantar ese niño y lo va a proteger y lo va a guardar. Porque nace en el pacto y estando en el pacto tiene toda la posibilidad de oír el evangelio. Estoy enfermo. Me diagnosticaron cáncer. Dichoso el enfermo, el canceroso, que confía en el Señor. Me estoy muriendo, estoy agonizando, me falta el aire, no puedo respirar. Se fueron mis fuerzas,
Me puse pálido, estoy sudoroso, estoy frío, se están yendo los signos vitales, tengo una cantidad de sombras y oscuridades y pensamientos encontrados y emociones y estoy confundido, pero dichoso el hombre o la mujer que en medio del valle de sombra de muerte confía en Dios. Dios nos ha juntado. Dios nos ha traído aquí, Dios nos ha puesto hoy aquí para retarnos, para animarnos a confiar en Él. Jovencitos, ustedes serán dichosos y bienaventurados si aprenden a confiar en Dios. No confíen en su carrera. Conozco médicos varados. Conozco abogados de taxistas. Conozco ingenieros aeronáuticos, aerodinámicos y no sé qué y no sé cuántas, pasando hojas de vida. En su grado no está la bendición. No confía en su aptitud deportiva, en su ciclismo, en su fútbol, en su tenis. No se confíe que se va a llenar de plata con los partidos internacionales. Es Dios el autor de todo. Es Dios el que da y es Dios el que quita. Si Dios te va a hacer rico, te va a hacer rico aquí en Colombia, o en los Estados Unidos, o en Australia. Pero si vas a ser pobre, porque no te conviene la riqueza, y Dios lo sabe, vas a ser pobre aquí y en la Cochinchina. Confía en Dios. Me encanta la expresión de Job: aunque me mataras, confiaré en ti. Abraham: tengo que matar a Isaac, sí, sacrifícamelo, lo llevaré, porque tú lo resucitarás, porque tú me hiciste una promesa. Confía en Dios, confía en Dios, que Dios nos dé la gracia de confiar en Él.